Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. En el corazón de la monarquía más antigua del mundo, donde cada gesto es un ritual milenario, una princesa se atrevió a elegir. Esta no es solo la historia de Mako de Akishino, es el relato de cómo un amor moderno chocó contra los muros del trono del crisantemo, desafiando siglos de tradición inquebrantable. ¿Puede el amor sobrevivir al peso de una corona? Acompáñanos a desentrañar la historia de la princesa que renunció a su título, su fortuna y su estatus por la libertad. Un acto que rompió para siempre la imagen perfecta de Japón. En el corazón de Japón, envuelta en misterio y tradición, reside la monarquía hereditaria continua más antigua del mundo, el trono del crisantemo. Su linaje, según la mitología sintoísta, se remonta a más de 2600 años, descendiendo directamente de la diosa del sol, Amaterasu o Mikami, a través de su nieto, el legendario primer emperador Jimmu. Esta conexión divina ha sido la piedra angular de la identidad imperial y nacional japonesa durante siglos. A diferencia de las monarquías europeas, donde el poder terrenal y militar era a menudo la principal fuente de legitimidad, el emperador de Japón ha ostentado históricamente un poder predominantemente simbólico y espiritual. Era el sumo sacerdote del sintoísmo, el intermediario entre los dioses y el pueblo, una figura sagrada cuya mera existencia garantizaba el orden cósmico y la armonía de la nación. Esta aura de divinidad se mantuvo intacta y fue incluso reforzada durante la restauración Meiji en el siglo XIX, culminando en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras la derrota de Japón en 1945, el emperador Hirohito se vio obligado a renunciar a su estatus divino en la famosa declaración Ningen Sengen. A pesar de este cambio monumental, la institución sobrevivió, transformándose en un símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, despojada de poder político, pero no de su inmenso peso cultural y protocolario. Nacer en esta familia no es simplemente nacer en la realeza, es heredar el peso de milenios de historia, un código de conducta inflexible y una vida donde el deber hacia la nación precede y a menudo anula cualquier deseo personal. Es en este mundo de rituales inmutables y expectativas insondables donde comienza nuestra historia. Contrario a la percepción moderna de una monarquía estrictamente patriarcal, la historia del trono del crisantemo está adornada por la presencia de mujeres de inmenso poder e influencia. Antes de la imposición de una ley de sucesión exclusivamente masculina, Japón fue gobernado por no menos de 8 emperatrices reinantes a lo largo de su historia. Estas mujeres no eran meras regentes que ocupaban el trono temporalmente. Eran soberanas por derecho propio, que ostentaban el título de Tenno o monarca celestial. La primera registrada fue la emperatriz Suiko, quien ascendió al trono en el año 593, y cuyo reinado de 35 años fue una era de florecimiento cultural y político, marcada por la promoción del budismo y la adopción de un sistema de gobierno centralizado. Siglos más tarde, figuras como la emperatriz Koken, quien reinó en 2 ocasiones durante el siglo VIII, demostraron una astucia política formidable, navegando las complejas intrigas de la corte de Nara. Más allá de las soberanas, las consortes imperiales a menudo ejercían un poder considerable desde las sombras, a través de alianzas estratégicas, como las del poderoso clan Fujiwara. Las emperatrices consortes aseguraban la influencia de sus familias, actuando como mecenas de las artes y la literatura. Fue en este entorno, dominado por la sensibilidad estética de las mujeres de la corte,
donde floreció una de las obras cumbres de la literatura mundial, la historia de Genji, escrita por Murasaki Shikibu. Esta rica herencia de liderazgo femenino demuestra que la exclusión de las mujeres del trono no es una tradición inmemorial, sino una ruptura relativamente moderna, con un pasado más equitativo, un pasado cuyo legado resuena en las presiones y limitaciones impuestas a las princesas contemporáneas. El legado de las emperatrices reinantes llegó a un abrupto final con la gran transformación de Japón en el siglo XIX. La restauración Meiji, que buscaba modernizar el país para competir con las potencias occidentales, no solo afectó a la industria y al ejército, sino que redefinió la propia esencia de la monarquía. En 1889 se promulgó la Ley de la Casa Imperial, un documento legal que, inspirándose en el modelo prusiano, codificó por primera vez y de manera inflexible las reglas de sucesión. El artículo 1 fue categórico. El trono imperial de Japón será sucedido por descendientes varones en la línea masculina de los antepasados imperiales. Esta ley, a menudo comparada con la ley sálica europea, borró de un plumazo la posibilidad de que una mujer volviera a ocupar el trono del crisantemo. Pero sus implicaciones fueron aún más profundas para las mujeres nacidas en la familia. El artículo 12 estipulaba que si una princesa imperial o una princesa de menor rango se casaba con alguien fuera de la familia imperial, perdería irrevocablemente su estatus, su título y su lugar en la línea de sucesión. De la noche a la mañana, las mujeres imperiales se convirtieron en un recurso temporal para la institución. Su valor residía en su linaje hasta el momento del matrimonio, momento en el que debían abandonar la vida que siempre habían conocido para convertirse en ciudadanas comunes. Esta ley creó una paradoja cruel. Una princesa nacía para servir a la corona, pero el acto más natural y personal, el de casarse por amor, era la causa directa de su expulsión. La ley de 1889 no solo cerró la puerta al poder, sino que también estableció las bases del conflicto fundamental que definiría la vida de la princesa Mako. La colisión inevitable entre el deber a una institución que la descartaría y el derecho a una felicidad personal. El 23 de octubre de 1991, las cámaras de todo el mundo se centraron en el hospital de la Agencia de la Casa Imperial en Tokio. Nacía la primera nieta del entonces emperador Akihito y la emperatriz Michiko, Su Alteza Imperial, la princesa Mako de Akishino. Su llegada fue un acontecimiento nacional, un soplo de aire fresco en la solemne y envejecida Casa Imperial. Hija del príncipe Fumihito, segundo hijo del emperador, y la princesa Kiko, Mako creció lejos de la línea de sucesión directa, pero firmemente dentro de la burbuja dorada del palacio de Akasaka. Su infancia estuvo marcada por un delicado equilibrio, un intento de sus padres por ofrecerle una crianza lo más normal posible dentro de un marco de protocolo asfixiante. A diferencia de generaciones anteriores, Mako asistió a la prestigiosa escuela Gakushuin, pero su vida no era como la de sus compañeros. Cada uno de sus movimientos era observado, cada fotografía analizada por la prensa y el público. Desde temprana edad, fue instruida en las artes tradicionales, la caligrafía, la poesía y el complejo lenguaje honorífico Keigo, preparándola para una vida de deberes públicos. Se la presentaba como la encarnación de la gracia y la discreción imperial, una figura sonriente y serena en ceremonias oficiales. Sin embargo, tras esa imagen perfecta, se gestaba una joven con intereses propios y una curiosidad por el mundo exterior. Su decisión de no seguir la ruta tradicional de Gakushuin para la universidad
optando por la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, fue un primer indicio de su espíritu independiente. Fue allí, en un entorno académico liberal y cosmopolita, lejos de los muros del palacio, donde la joven princesa comenzó a forjar una identidad propia, una identidad que eventualmente la llevaría a un encuentro que sacudiría los cimientos del trono del crisantemo. Crecer como la nieta primogénita del emperador Akihito significaba nacer en un mundo de privilegios, pero también en una jaula dorada de inmensas restricciones. La vida de la princesa Mako, desde su primer aliento, fue meticulosamente orquestada por la agencia de la Casa Imperial, la Kunaicho. Esta poderosa y conservadora institución, encargada de todos los asuntos estatales relacionados con la familia imperial, dictaba cada aspecto de su existencia. Su educación, su vestimenta, sus amistades, sus apariciones públicas e incluso sus gestos eran cuidadosamente calibrados para proyectar una imagen de perfección intachable. No había lugar para la espontaneidad o el error. Desde niña, Mako fue instruida en las artes tradicionales, la caligrafía y la poesía, preparándola para un futuro de deber y representación. El protocolo era su lenguaje cotidiano, la reverencia, su postura natural. A diferencia de las monarquías europeas, que se han modernizado gradualmente, la Casa Imperial de Japón se aferra a tradiciones milenarias, donde las mujeres, en particular, desempeñan un papel sumamente simbólico y restringido. No pueden heredar el trono del crisantemo y se espera de ellas que sean el epítome de la gracia, la modestia y el sacrificio silencioso. Para Mako, el palacio imperial no era solo un hogar, sino un escenario donde cada acto era una actuación para la nación. Esta crianza, diseñada para moldearla en un símbolo perfecto, sembró en ella las semillas de un anhelo profundo, el deseo de una vida normal, una vida donde sus elecciones, y no el protocolo, definieran su identidad y su felicidad. Era un anhelo que, tarde o temprano, colisionaría frontalmente con el peso de la tradición. La decisión de Mako, de casarse por amor con un plebeyo, aunque sísmica, no carecía de precedentes en la historia imperial de la posguerra. La ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta durante la ocupación estadounidense, fue la que despojó a muchas ramas colaterales de la familia de su estatus y estableció la regla moderna. Cualquier princesa que se case con alguien fuera de la nobleza debe renunciar a su título, su estatus y su lugar en la familia imperial. Se convierte, a todos los efectos legales, en una ciudadana común. Antes de Mako, varias mujeres de la familia tomaron este camino, eligiendo el amor por encima del deber dinástico. El caso más cercano y conocido fue el de su propia tía, Sayako, la única hija del emperador Akihito. En 2005, la princesa Nori, como era conocida, se casó con Yoshiki Kuroda, un urbanista y amigo de la infancia de su hermano, el ahora emperador Naruhito. Su boda fue un evento nacional, visto como un adiós agridulce. Sayako abandonó el palacio, recibió una dote del gobierno y aprendió a realizar tareas cotidianas, como conducir y comprar en un supermercado. Su historia fue presentada como un cuento de hadas moderno, una transición pacífica del deber a la vida personal. Antes que ella, otras princesas como Takako Shimazu y Masako Sen también habían renunciado a sus títulos por matrimonio. Estos precedentes crearon una narrativa de sacrificio romántico, donde el amor era una razón noble y aceptada para abandonar la jaula dorada. Sin embargo, lo que diferenciaría el caso de Mako no sería el acto en sí, sino la tormenta mediática y la controversia que rodearían a su elegido, poniendo a prueba los límites de la aceptación pública.
La Universidad Cristiana Internacional de Tokio, conocida por su ambiente liberal y su enfoque global, se convirtió en el insospechado escenario de la historia de amor que sacudiría a la monarquía más antigua del mundo. Para la princesa Mako, matricularse allí en 2010 fue su primera oportunidad real de experimentar una vida fuera de la burbuja imperial. Aunque la seguridad la seguía discretamente, en el campus podía ser simplemente Mako, una estudiante de arte y patrimonio cultural, rodeada de compañeros que la trataban con una normalidad refrescante. Fue en este ambiente donde, en 2012, durante una sesión informativa para un programa de estudios en el extranjero, conoció a Kei Komuro. Él era un estudiante de la misma universidad, apasionado por el derecho y con una personalidad carismática y abierta, que contrastaba con la rigidez del mundo que ella conocía. Según relataron ellos mismos, su primera conversación fue trivial, pero la conexión fue instantánea. Comenzaron una amistad que pronto se convirtió en un romance discreto, lejos de las cámaras y del escrutinio de la Kunaicho. Compartían almuerzos en el campus, estudiaban juntos y soñaban con un futuro que parecía posible dentro de los muros de la universidad. Kei, que había trabajado en diversos empleos para financiar sus estudios y que había sido embajador turístico, conocido como el Príncipe del Mar, representaba todo lo que el mundo de Mako no era. Era independiente, se había forjado a sí mismo y no estaba atado por un linaje milenario. Para una princesa criada en el deber y el silencio, su relación con Kei era una ventana a la libertad, una promesa de una vida elegida por el corazón y no por el protocolo. Fue un amor que floreció en el único lugar donde ella podía ser, aunque fuera por un momento, simplemente ella misma. En septiembre de 2017, la noticia que se había rumoreado durante meses finalmente se hizo oficial. La agencia de la Casa Imperial convocó una rueda de prensa para anunciar el compromiso de Su Alteza Imperial, la princesa Mako de Akishino, con el señor Kei Komuro. El evento fue transmitido a toda la nación, y Japón observó con fascinación a la joven pareja. Sentados uno al lado del otro, Mako y Kei encarnaban la imagen de un cuento de hadas moderno. La princesa, con su habitual elegancia y compostura, sonreía con una calidez que rara vez se le permitía mostrar en actos oficiales. Kei Komuro, por su parte, se presentó como un joven educado, respetuoso y profundamente enamorado. Durante la conferencia, hablaron de su encuentro en la universidad, de sus intereses compartidos y de cómo se habían sentido atraídos mutuamente. Kei describió a la princesa como alguien que lo observaba en silencio, como la luna, una frase poética que cautivó a los medios. Mako, a su vez, dijo que se sintió atraída por su sonrisa brillante como el sol. La reacción inicial del público y la prensa fue abrumadoramente positiva. Japón, una nación que venera a su familia imperial, celebró la noticia. Parecía la conclusión perfecta para la historia de una princesa que había encontrado el amor. Los medios de comunicación investigaron el pasado de Komuro y lo presentaron como un joven trabajador y encantador, destacando su rol como príncipe del mar en una campaña turística. En ese momento, no había indicios de la tormenta que se avecinaba. El compromiso fue visto como un soplo de aire fresco, una señal de que incluso la rígida monarquía japonesa podía dar cabida a la felicidad personal. La nación esperaba con ansias una boda imperial que prometía ser el evento del año, uniendo tradición y modernidad en una celebración de amor. Justo cuando el país se preparaba para una boda imperial, la narrativa de cuento de hadas se fracturó.
A finales de 2017, apenas 2 meses después del anuncio del compromiso, las revistas semanales japonesas, conocidas como Shukanshi, publicaron una historia que lo cambiaría todo. El reportaje se centraba en la madre de Kei Komuro y una disputa financiera por aproximadamente 4 millones de yenes, unos $35.000. El dinero provenía de su antiguo prometido, quien afirmaba que había sido un préstamo que nunca fue devuelto. La madre de Komuro, por su parte, sostenía que había sido un regalo. En la cultura japonesa, donde la integridad financiera y el honor son de suma importancia, especialmente para cualquiera que se asocie con la familia imperial, esta revelación fue una bomba. No se trataba de la cantidad, relativamente modesta, sino de lo que representaba: una mancha en el carácter, una falta de claridad y una posible asociación de la familia imperial con disputas monetarias. La agencia de la Casa Imperial, el organismo gubernamental que supervisa todos los aspectos de la vida de la familia, se vio atrapada en una posición imposible. El protocolo imperial exige un historial impecable no solo para los miembros de la familia, sino también para sus cónyuges. De repente, Kei Komuro ya no era el joven abogado prometedor, sino el centro de un escándalo que ponía en duda su idoneidad para casarse con una princesa. La deuda se convirtió en un símbolo de todas las ansiedades públicas sobre la unión. ¿Era él digno? ¿Estaba buscando un beneficio económico? La sombra de esta disputa financiera comenzó a crecer, proyectándose sobre la pareja y amenazando con descarrilar no solo su boda, sino también la imagen de perfección que la monarquía japonesa había cultivado durante siglos. El escándalo financiero fue la chispa que encendió una hoguera mediática. Lo que comenzó como un reportaje en revistas semanales se transformó en una campaña de escrutinio implacable y a menudo cruel. La prensa japonesa, tradicionalmente respetuosa con la familia imperial, pareció trazar una línea. La princesa Mako era intocable, pero su prometido plebeyo y su familia eran un blanco legítimo. Los tabloides se ensañaron con Kei Komuro, diseccionando cada aspecto de su vida. Se cuestionó su pasado, la educación de su madre y hasta el suicidio de su padre años atrás fue arrastrado al debate público. Fue etiquetado como un cazafortunas, un oportunista que buscaba acceder a la riqueza y el estatus de la familia imperial. Cada movimiento que hacía era analizado y criticado. Cuando se fue a Nueva York para estudiar Derecho en la Universidad de Fordham, fue acusado de huir de sus problemas. Su peinado, una coleta que se dejó crecer mientras estudiaba, se convirtió en noticia nacional y objeto de burla, visto como una señal de falta de respeto y seriedad. Esta narrativa tóxica se filtró en la conciencia pública. La opinión, inicialmente favorable al compromiso, se agrió drásticamente. La pareja pasó de ser un símbolo de modernización y amor a ser el centro de una controversia nacional. La furia mediática no solo atacaba a Komuro, implícitamente cuestionaba el juicio de la princesa Mako. ¿Cómo podía una princesa, criada en el seno de la institución más venerada de Japón, haber elegido a alguien tan inadecuado? La presión sobre la pareja se volvió insoportable. Un asedio constante que no les ofrecía tregua ni refugio, ni siquiera a un océano de distancia. La presión mediática y el descontento público alcanzaron un punto crítico, forzando la mano de la institución más poderosa de Japón. En febrero de 2018, la agencia de la Casa Imperial hizo un anuncio sin precedentes. La boda de la princesa Mako y Kei Komuro, programada para noviembre de ese año, se posponía. La razón oficial fue la falta de tiempo para las preparaciones adecuadas.
una excusa diplomática que pocos creyeron. La verdad era evidente para todos. La boda se había vuelto insostenible debido al escándalo financiero y la feroz campaña mediática. El aplazamiento no era una simple demora, era una crisis institucional en toda regla. Por primera vez en la historia de la posguerra, un matrimonio imperial se detenía en seco por la controversia pública. Esto reveló la profunda tensión entre los deseos personales de un miembro de la familia imperial y las expectativas inamovibles de la institución y la nación. El príncipe Akishino, padre de Mako y heredero al trono, expresó públicamente su desaprobación, declarando en una conferencia de prensa que para que el compromiso procediera, la familia Komuro debía resolver sus problemas financieros y ganarse la comprensión del público. Era una reprimenda pública y una clara señal de que el apoyo de la familia se había evaporado. Mako se encontró atrapada entre su lealtad a su familia y su deber para con la corona, y su amor por el hombre que había elegido. El aplazamiento, que inicialmente se dijo que duraría hasta 2020, se extendió indefinidamente, sumiendo el futuro de la pareja en una profunda incertidumbre y dejando a la princesa en un doloroso limbo, aislada dentro de los muros del palacio. Durante casi 4 años, la princesa Mako soportó el asedio en un silencio digno, como se esperaba de ella. Mientras su prometido estaba en Estados Unidos, ella continuaba con sus deberes imperiales en Japón, enfrentándose a un público que la veía con una mezcla de piedad y crítica. Sin embargo, el costo de esta presión implacable finalmente se hizo visible de la manera más devastadora. En una conferencia de prensa, en octubre de 2021, justo antes de que finalmente se celebrara su matrimonio, la agencia de la Casa Imperial reveló una noticia impactante. La princesa Mako sufría de un trastorno de estrés postraumático complejo. El diagnóstico no dejaba lugar a dudas. Su condición, según los médicos de la corte, era el resultado directo de la prolongada y abusiva cobertura mediática y las críticas que ella y su familia, así como la familia de Komuro, habían sufrido durante años. Esta no era una simple tristeza o ansiedad, era una herida psicológica profunda, causada por un trauma repetido y la sensación de que su dignidad humana estaba siendo pisoteada. La revelación fue un momento de profunda catarsis nacional. Transformó la narrativa de una princesa testaruda que desafiaba la tradición a la de una mujer joven que había sido llevada al límite por un escrutinio público cruel. El diagnóstico humanizó a Mako de una manera que sus apariciones públicas nunca pudieron, mostrando la tragedia personal que se escondía detrás de la fachada imperial. Su sufrimiento ya no era una abstracción, sino una condición clínica verificable, un precio terrible pagado por el simple acto de enamorarse. Era la prueba final de que el choque entre el deber imperial y el deseo personal, en la era moderna, podía dejar cicatrices profundas e invisibles. En medio de la creciente tormenta mediática, todas las miradas se volvieron hacia el epicentro del poder simbólico japonés, el trono del crisantemo. El emperador Naruhito, quien había ascendido en 2019, se encontraba en una posición delicadísima. A diferencia de su padre, el emperador emérito Akihito, cuya desaprobación era palpable en sus comentarios sobre la necesidad de que el público estuviera convencido, Naruhito adoptó una postura de estudiada neutralidad. Su silencio y sus escasas, pero cuidadosamente elegidas, palabras reflejaban la modernización y la tragedia personal que habían marcado su propia vida dentro del palacio. Como emperador, su deber era ser el símbolo de la unidad del Estado y del pueblo,
una figura por encima de las disputas familiares y la controversia pública. Intervenir directamente en la decisión de su sobrina habría sido romper con un protocolo centenario. Sin embargo, su no intervención también era una declaración. Quienes conocían la historia de su propia esposa, la emperatriz Masako, y su larga lucha contra las presiones y la rigidez de la vida imperial, interpretaban la postura de Naruhito como un acto de compasión silenciosa. Él, más que nadie, entendía el inmenso peso del deber y el coste personal que exigía la corona. Sus declaraciones públicas, cuando se producían, se limitaban a desear la felicidad de la pareja y a expresar la esperanza de que el pueblo japonés los despidiera con calidez. Era un equilibrio imposible. Debía proteger la integridad de la institución más antigua del mundo, mientras mostraba una comprensión humana hacia una joven de su familia que buscaba una vida propia. El silencio del palacio no era vacío, estaba cargado de historia, de deber y de una empatía nacida de la propia experiencia. Para la princesa Mako, los muros del palacio de Akasaka no solo eran su hogar, sino también los límites de su existencia. Desde su nacimiento, su vida había sido un guión escrito por siglos de tradición. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública era un acto de servicio a la corona y al pueblo de Japón. Fue educada para encarnar la gracia, la discreción y el sacrificio, para ser un pilar de la imagen perfecta que la familia imperial proyectaba al mundo. Pero el amor por Keikomuro introdujo un elemento imprevisto en esa narrativa perfectamente construida: el deseo personal. La controversia que rodeó a su prometido la colocó en el centro de un conflicto cultural japonés fundamental. La tensión entre el hiri, el deber social y las obligaciones, y el ninjo, los sentimientos humanos y el corazón. Por un lado, estaba su hiri como princesa: casarse con alguien considerado adecuado, mantener la armonía de la institución y someter sus deseos al bienestar de la nación. Por otro, estaba su ninjo, un amor que ella describía como irreemplazable y esencial para su vida. Esta lucha no fue solo una elección entre dos hombres o dos estilos de vida. Fue una batalla por su propia identidad. ¿Era ella la princesa Mako, un símbolo nacional? ¿O era simplemente Mako, una mujer enamorada? La presión era inimaginable. La prensa la asediaba, el público la juzgaba, y su propia familia, atada por el protocolo, no podía ofrecerle un apoyo abierto. Cada día de retraso en su boda era un recordatorio de la profunda división que su amor había causado. Una herida abierta en la psique de una nación que valora la conformidad y el consenso por encima de todo. Después de años de aplazamientos, especulaciones y un debate nacional sin precedentes, el punto de no retorno llegó en octubre de 2021. La Agencia de la Casa Imperial, el organismo burocrático que gobierna cada aspecto de la vida de la familia, hizo el anuncio que sacudió a Japón. Con la formalidad clínica reservada para los decretos imperiales, se confirmó que la princesa Mako se casaría con Keikomuro. Pero la noticia principal era la consecuencia inevitable de esa unión: su renuncia a su estatus imperial. Al casarse con un plebeyo, la ley de la Casa Imperial de 1947 dictaba que debía abandonar la familia. Este no era un mero tecnicismo, era un acto de profunda transformación existencial. De un plumazo, dejaría de ser Su Alteza Imperial la princesa Mako de Akishino. Se convertiría simplemente en Mako Komuro, una ciudadana particular. Este acto significaba renunciar a un linaje que se remonta a más de 2 milenios, a una vida de privilegio y propósito definido.
y a su lugar en la historia como miembro de la monarquía continua más antigua del mundo. La decisión final fue un rechazo implícito a todo lo que se esperaba de ella. Era un portazo a la jaula dorada, un sacrificio de su pasado en el altar de su futuro. Para los tradicionalistas, fue una traición, una mancha en la pureza de la línea imperial. Para otros, fue un acto de valentía asombroso, una declaración de que el amor y la autonomía personal podían y debían prevalecer sobre el peso asfixiante de la tradición. La princesa perfecta había elegido ser una mujer imperfecta y libre, y con esa decisión cambió para siempre la percepción de la corona. La renuncia al título imperial conllevaba una última formalidad, una tradición diseñada para suavizar la transición de una princesa a la vida de plebeya. Históricamente, a las mujeres que abandonaban la familia se les otorgaba una dote, un pago único financiado por los contribuyentes, destinado a asegurar que mantuvieran un nivel de vida digno y acorde con su anterior estatus. En el caso de Mako, esta suma se estimaba en aproximadamente 153 millones de yenes, el equivalente a más de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, en un movimiento que nadie anticipó, Mako tomó una decisión sin precedentes en la historia de la posguerra japonesa. Rechazó la dote. Este acto fue mucho más que una simple renuncia a una fortuna. Fue una declaración política y personal de una fuerza inmensa. Consciente de que la controversia financiera de la familia Komuro había alimentado gran parte de la hostilidad pública, Mako cortó de raíz cualquier acusación de que su matrimonio estaba motivado por el dinero. Al rechazar los fondos públicos, se distanciaba del escrutinio y de la crítica de que los impuestos de la nación se estaban utilizando para resolver los problemas de su futuro suegro. Fue un acto de purificación, diseñado para demostrar que su elección se basaba únicamente en el amor y en su deseo de forjar una vida independiente. Este gesto la desvinculó financieramente del Estado y de la institución que la había criado, completando su separación de la forma más rotunda posible. Al negarse a aceptar el dinero, Mako no solo silenció a sus críticos más feroces, sino que también afirmó su autonomía, de una manera que ninguna princesa antes que ella se había atrevido a hacer, estableciendo un nuevo paradigma de independencia y sacrificio personal. Menos de 3 semanas después de su discreta boda, el 14 de noviembre de 2021, Mako y Kei Komuro tomaron el paso final para sellar su nueva vida. En el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, abordaron un vuelo comercial con destino a Nueva York. La escena era un caos controlado. Cientos de periodistas y fotógrafos se agolpaban para capturar la última imagen de la ex princesa en suelo japonés. No hubo una despedida oficial de la familia imperial, ni reverencias protocolarias en la pista. Fue una partida sobria, casi clandestina, que subrayaba la naturaleza de su exilio autoimpuesto. Mako, vestida con sencillez y con el pelo recogido en una cola de caballo, ya no era Su Alteza Imperial. Era simplemente Mako Komuro, una ciudadana particular que empujaba su propio carrito de equipaje. La elección de Nueva York no fue casual. Era la ciudad donde Kei Komuro había estudiado Derecho en la Universidad de Fordham y donde había conseguido un trabajo en un bufete de abogados. Representaba la antítesis del Palacio Imperial de Akasaka, una metrópolis vibrante y anónima, donde, con suerte, podrían escapar del implacable escrutinio de los medios japoneses y la rígida etiqueta de la vida cortesana. Este viaje transpacífico era más que un simple traslado, era un salto al vacío. Dejaban atrás un mundo de deber, tradición y privilegio, pero también
de asfixiante control. Se dirigían hacia un futuro incierto, donde tendrían que enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana. Pagar el alquiler, hacer la compra y construir una carrera por sus propios méritos, lejos de la sombra protectora y opresiva del trono del crisantemo. En las calles de Manhattan, Mako Komuro comenzó a tejer el tapiz de una vida que nunca antes había conocido. La transición de una existencia regida por el protocolo a la independencia total fue abrupta. Desaparecieron los sirvientes, los chóferes y el equipo de seguridad que la habían acompañado desde su nacimiento. Las primeras imágenes que llegaron de ella en Nueva York la mostraban realizando tareas mundanas, comprando sola en una tienda de artículos para el hogar, navegando por las concurridas aceras, vestida con vaqueros y un jersey informal. Para el mundo, era una visión fascinante. Para ella, era la normalidad por la que tanto había luchado. Su nuevo rol no estaba definido por linaje, sino por sus propios intereses y habilidades. Con su título en Museología y Estudios de Arte, Mako encontró una forma de aplicar su pasión lejos de los focos. Se informó que comenzó a trabajar como voluntaria no remunerada en el Museo Metropolitano de Arte, ayudando a curar una exposición de pinturas japonesas. Este movimiento fue significativo. Eligió contribuir de forma anónima, utilizando su conocimiento experto no como princesa, sino como una profesional cualificada. Mientras tanto, la pareja enfrentaba presiones reales. Kei Komuro suspendió el examen de la abogacía del estado de Nueva York en 2 ocasiones, un hecho que fue ampliamente difundido y criticado en Japón, alimentando la narrativa de que no era un proveedor adecuado para una ex princesa. Sin embargo, perseveró y finalmente aprobó en su tercer intento. La vida de Mako Komuro se convirtió en un testimonio de resiliencia. La crónica de una mujer que cambió un palacio por un apartamento en Hell's Kitchen, el deber imperial por la libertad personal y la reverencia de una nación por el anonimato de una megaciudad. La historia de Mako Komuro no es simplemente un romance que desafió a una institución. Es un espejo que refleja las profundas fisuras de la monarquía más antigua del mundo. Su partida ha intensificado un debate que Japón ya no puede ignorar: la supervivencia del trono del crisantemo en la era moderna. El problema más inmediato es la crisis de sucesión. La ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta por los estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial, estipula que solo los varones descendientes por línea paterna pueden heredar el trono. Con el nacimiento del príncipe Hisahito, hermano menor de Mako, la línea de sucesión se aseguró por una generación más, pero pende de un hilo. La partida de Mako y su hermana, la princesa Kako, que también perderá su estatus si se casa con un plebeyo, diezma el número de miembros activos de la familia imperial. Esto plantea una carga insostenible sobre los pocos que quedan para cumplir con las extensas obligaciones públicas. El caso de Mako ha expuesto la desconexión entre las rígidas leyes imperiales y las expectativas sociales contemporáneas. Ha obligado a la sociedad japonesa a cuestionar si es justo exigir a las mujeres de la familia un sacrificio personal tan absoluto, negándoles el derecho al amor y a una vida propia, bajo la amenaza de ser despojadas de su identidad. ¿Debería permitirse a las mujeres reinar como emperatrices, como ha ocurrido en la historia japonesa anterior a la era Meiji? ¿Deberían las princesas poder retener su estatus y crear sus propias ramas familiares después del matrimonio? La historia de Mako no ha proporcionado respuestas, pero ha hecho que las preguntas sean ineludibles. Su legado
es una advertencia. Si la casa imperial no encuentra una manera de adaptarse, corre el riesgo de convertirse en una reliquia, incapaz de sobrevivir a las mismas fuerzas de cambio que su ex princesa abrazó tan valientemente.